La economía mexicana acumula 3 años de recesión económica, escasa generación de empleos y más pobreza. Ya pasaron las elecciones intermedias y hacia adelante, ¿cuáles son ahora las expectativas para la economía mexicana? ¿Conoces los impuestos que pagas por tus ingresos en sueldos y prestaciones? La inflación mayo de 2021 sigue cercana al 6% y los precios de productos y servicios de la canasta básica ya han subido 7.21%. Quédese con nosotros y tendrá las cuentas claras. Muy buenas tardes, soy Raimundo Tenorio y me da mucho gusto darle la bienvenida a Cuentas Claras, un programa diseñado pensando en usted y enterarle de lo que acontece en el mundo de la economía, las finanzas, bolsas y mercados, pero sobre todo para contribuir a que usted tenga cuentas claras con información útil para su vida cotidiana. Para mantener, como siempre, una comunicación cercana a usted y escuchar y leer sus comentarios, le compartimos nuestras redes sociales de la Agencia Mexiquense de Noticias para que nos siga en Facebook y en Twitter, @AMX Noticias y @Raimundo Tenorio. Además de recomendarle que si quiere estar informado permanentemente, ahora puede descargar el código QR que aparece en la pantalla, el cual lo llevará a nuestro sitio web de AMX Noticias. El pasado fin de semana, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer los datos del Índice Mensual de Producción Industrial a abril del 2021. Y como era esperado, la variación anual resultó ser de 35.7%, pero comparada con marzo volvió de nuevo a una tasa negativa. La industria de la construcción, las diversas ramas manufactureras y la minería tuvieron tasas altamente positivas, más por un efecto de comparación que de crecimiento real. Y otras variables económicas como el consumo interno y la inversión fija bruta siguen en atonía. A casi 3 años de un nuevo gobierno, el balance, seguimiento y evaluación de la política económica y sus resultados es más que indispensable, y qué mejor que hacerlo de la mano de dos reconocidos expertos y que en Cuentas Claras me da como siempre mucho gusto darles la bienvenida de nueva cuenta al doctor José Luis de la Cruz Gallegos, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y Crecimiento, y al maestro Pedro Tello Villagrán, asesor económico de la Confederación de Cámaras Industriales. José Luis, Pedro, muy buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes, gracias. Muchísimas gracias, como siempre. Bueno, pues con un dúo, repito, que ni Obama lo tuvo. Así que, pues vamos a, como audiencia, me formo parte de ello, me voy a poner aquí simplemente para facilitar e iniciar preguntándote, José Luis, este rebote que se está dando en la industria en conjunto, ¿es bajo un efecto así como de raíz cuadrada o sí vamos a repuntar hacia arriba? Bueno, yo creo que aquí hay cuatro elementos básicos que van a determinar la trayectoria de esta recuperación en los siguientes meses. El primero es evidente la reactivación de Estados Unidos, el repunte de las exportaciones explica el por qué la mayor parte del vigor de esta recuperación está en las exportaciones vinculadas con las manufacturas, particularmente con las manufacturas distintas al sector automotriz, que vive su propia problemática por las restricciones que hay en los chips. Si nosotros vemos algunos componentes de esa producción industrial, como es aparatos eléctricos, electrónicos, maquinaria y equipo de cómputo, lo que vemos es no solo una recuperación, sino que en realidad ya sobrepasaron los niveles que existían previos al COVID-19. Es decir, en la parte de exportación sí hay una recuperación sostenida, vigorosa, que depende más del mercado de Estados Unidos. Un segundo elemento que debemos mencionar es en realidad el vinculado con las decisiones de inversión del gobierno. Lo más rezagado en la reactivación industrial es el sector eléctrico y la extracción de petróleo y gas. Ahí es en donde vemos en el primer caso una tendencia todavía negativa y en el segundo una recuperación todavía muy modesta. Entonces, en realidad las inversiones vinculadas con el sector público son las más rezagadas. El tercer elemento es comparación de base que muy bien mencionabas, en donde parte de estos números que estamos observando son por una comparación con una caída histórica que se dio en el segundo trimestre del año pasado. Y eso pues también ayuda
Sin embargo, lo que también expresa es, de alguna forma, la situación en la que quedó el mercado interno, y ese sería el cuarto punto. Lo que nosotros podemos observar es que el 85% de las empresas sigue indicando, de acuerdo al INEGI, que se ve afectada por los efectos del COVID-19, solo el 3.8% menciona que ha recibido algún tipo de apoyo, y esto lo que nos muestra es que la base productiva, las empresas, están muy afectadas y eso va a determinar sus decisiones de inversión. Por el lado del consumo, la precarización del empleo, el aumento de la pobreza laboral y que la ocupación se esté dando en salarios de alrededor de 2 veces el mínimo, pues nos permite plantear que el mercado interno tendrá una evolución muy modesta. Pedro, yo no sé a quién se le ocurrió, si escuché mal en algún momento hace algunos años, que se decía que la mejor política industrial es la que no se tenía. Quiere decir entonces que este gobierno en 3 años que no ha tenido política industrial, ha hecho política industrial, perdón. En realidad no hemos tenido una sola política pública que apunte hacia el fortalecimiento de la planta productiva nacional y tampoco que busque resolver los problemas estructurales que viene arrastrando la economía mexicana, no del sexenio pasado, sino de décadas atrás. Y lo que tendremos que formularnos ahora es, más allá del corto plazo, Raimundo, más allá del crecimiento que seguramente va a registrar la actividad económica en su conjunto, la producción industrial, el empleo, tan pronto nos adentremos en el año 2022, la economía mexicana y el sector industrial van a regresar al mismo nivel de crecimiento inercial, modesto, pírrico o irrisorio, como queramos llamarlo, que ha venido manteniendo durante más de 3 décadas. Y esto lo que nos plantea son dos cosas fundamentales. La primera, tenemos una planta productiva con capacidad para responder a los desafíos de mejor bienestar de la población mexicana y de competitividad para hacer frente a la oleada de productos que se van a venir tan pronto se fortalezcan las plantas productivas del resto del mundo, y la respuesta es no. Y la segunda, tenemos un gobierno sensible frente a esta situación que ha entendido que la mejor forma de articular capacidades productivas sólidas que nos impulsen a un crecimiento elevado, sostenido y dinámico depende fundamentalmente de la creación de una sólida planta productiva y a partir de ello de la creación de políticas para el desarrollo de la actividad económica nacional. Y la respuesta es no. Tenemos hoy un relevo en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que seguramente permitirá renovar los criterios de operación del gabinete económico, pero no tenemos un solo pronunciamiento a favor de la construcción de una política de desarrollo industrial que le permita a México responder a esta dinámica tan acelerada de impulso a la industria de cuarta generación a escala mundial y que nos permita al mismo tiempo aprovechar íntegramente las posibilidades que se abren a partir de la entrada en vigor del TEMEC. En esencia, tenemos un país que se preocupa, o autoridades que se ocupan del corto plazo y que han perdido la capacidad para ver más allá del árbol el resto del bosque, Raimundo. Sí, José Luis, en el último informe del Instituto de Desarrollo Industrial que diriges, se nos comparte que pudiéramos estar ante el horizonte de expectativas de perder una nueva oportunidad de incorporarnos a esta nueva dinámica industrial en donde obviamente la reconversión digital y la llamada industria a 4.0, México pudiera quedar un tanto rezagado en ello. ¿Por qué razones, maestro, doctor? Bueno, yo creo que aquí hay tres aspectos fundamentales. Uno, el punto de partida. Como bien mencionaban, el punto de partida es la ausencia de una política industrial que es la herencia de los últimos 30 años. El pensar que el comercio internacional, que la apertura económica era política industrial, pues nos llevó a este callejón sin salida en donde nos rezagamos de todos estos procesos que hoy forman parte de nuestra vida cotidiana. Es decir, toda la innovación en microelectrónica, en robótica, en comunicaciones digitales, al final del día forma parte de un desarrollo industrial al que México renunció en los años 80 y 90 por pensar que importando íbamos a poder adquirir el progreso tecnológico que en realidad solo se puede tener cuando hay innovación, cuando hay inversión en ciencia y tecnología propia. Además, con eso rechazamos la creación de una base empresarial orientada no al uso, sino al diseño, a la gestación de tecnología,
Hoy las empresas más importantes de México fundamentalmente siguen siendo las de hace 30 años y las de hace 40 años. Bien por ellas, pero mal por la ausencia de una creación de una nueva base de emprendimiento tecnológico. Entonces, ese es el primer elemento, la herencia. Segundo, porque el ritmo de innovación y de políticas públicas que se está implementando en el mundo respecto a una política industrial ya va muy acelerado. Estados Unidos acaba de aprobar la semana pasada un paquete de 250,000 millones de dólares, así lo especificaron, en la parte de industria avanzada para competir con China, y eso nos muestra los recursos y las estrategias que están implementando. Corea del Sur tiene su programa de política industrial también, un nuevo deal le llaman ellos. China tiene el Made in China 2025 que llega en realidad hasta el 2050 de política industrial. Francia y Alemania firmaron un convenio de colaboración en política industrial hace 2 años, y esto lo que nos muestra es que el mundo no solo está pensando, sino está actuando en línea de política industrial, y ese es el segundo punto. El tercero, me parece que sí sería importante rescatar los pronunciamientos que el subsecretario de Industria y Comercio, Héctor Guerrero, ha hecho en favor de una política industrial. Hay acercamientos en su diseño, y lo que aquí habría que esperar es de que pasemos de esos pronunciamientos hacia el establecimiento de una política para no dejar pasar más tiempo, porque es la respuesta tanto a nuestros rezagos estructurales como a las consecuencias del COVID-19. Pedro, para cerrar esta primera parte de nuestra mesa de análisis, tú que eres un experto en el análisis regional, vemos ya muy pocos garbanzos de a libra. El Estado de México acaba de anunciar que ayer se concretó una inversión de 1.500 millones de pesos de un grupo lechero, pero luego pasan 2, 3, 4 semanas y no volvemos a oír nada de inversión a nivel regional. ¿Qué está ocurriendo con el impulso que a nivel regional pueda darse de parte de los gobernadores? Fíjate que tenemos a escala estrictamente regional un desempeño de la economía mexicana que se caracteriza por un avance absolutamente desigual entre entidades federativas, entre regiones, entre sectores productivos y entre empresas. Yo diría que podríamos, utilizando la clasificación regional que emplea el Banco de México, definir que la región norte de nuestro país, integrada por Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas, es la región más dinámica, la que está creciendo como lo están haciendo hoy los países más avanzados en esta materia. Pero la región centro-norte y la región sur se están quedando paulatina y consistentemente rezagadas. ¿Por qué? Bueno, pues porque en la medida en la que no tenemos un plan rector para impulsar el desarrollo de la actividad económica a escala nacional, los gobernadores han tenido que emprender esfuerzos de manera aislada a partir de los escasos recursos disponibles para tratar de inducir la atracción de inversiones, el fortalecimiento de empresas y consecuentemente el desarrollo y la generación de empleos a escala estrictamente estatal. Y retomando un poco esto que comentaba José Luis y que planteabas muy bien, Raimundo, yo creo que lo que tendríamos que preguntarnos es lo siguiente: México tiene en este momento los apoyos para la reindustrialización o para el relanzamiento de la actividad industrial que sean competitivos con lo que hoy se está ofreciendo a escala internacional, como bien lo señalaba José Luis en el caso de Estados Unidos y de China. La respuesta es no. Segundo, ¿es posible entonces suponer que las empresas en nuestro país tienen capacidad para por sí mismas modernizar su tecnología, adecuar los criterios de productividad, eficiencia y capacitación de sus trabajadores para ofrecer productos con la calidad, los costos y la oportunidad que demanda un mercado tan competitivo como el mexicano? La respuesta es no. Y por último, ¿tenemos entonces tiempo disponible, un grupo de trabajo y una suerte de liderazgo que esté impulsando la creación de un grupo de análisis entre entre el gobierno federal, los gobiernos estatales, la academia y al mismo tiempo el sector privado para definir una ruta, para establecer un timón y al mismo tiempo para definir algún puerto de destino en materia de política industrial? Y la respuesta es no. Y cuando uno ve estas cosas, uno termina por preocuparse no solamente por el destino que nos depara en materia industrial y en materia económica, el desempeño de un gobierno que ha sido omiso en la construcción de políticas públicas, que está por iniciar su segunda mitad, justo cuando se alcanza el nivel más alto de poder del presidente de la República, y comenzará paulatinamente su desgaste hacia la etapa misma de la sucesión presidencial. Y en estas condiciones, en esta situación de temporalidad, no tenemos todavía un grupo creado
para construir una política industrial a la altura de lo que necesitamos y que responda a lo que el propio entorno internacional nos plantea en lo inmediato, Raimundo. Claro, claro, Pedro. Bueno, pues no llevé la contabilidad de los no, pero lo que sí es que tenemos una segunda parte de esta mesa de análisis con un dúo extraordinario de analistas. Vamos a un breve corte, si nos lo permite, y regresamos con más Cuentas Claras. Gracias por continuar con nosotros. Y bueno, José Luis, la más vieja política industrial conocida con relativo éxito fue el modelo sustitutivo de importaciones, que impulsó un proceso de industrialización, aunque fue muy infante, pero en México. Y ahora lo único que escuchamos de política de sustitución de importaciones es la que proviene desde Palacio, de sustituir importaciones de gasolinas. Pero entonces, un modelo que agregue valor implica obviamente sustituir justamente y atraer inversiones. Desde IDIC, ¿cómo han estado impulsando esto, José Luis? Mira, yo creo que aquí hay, me parece, un par de aspectos que resaltar. Sí. En realidad lo que estamos observando es cómo el mundo en general se prepara para elevar el contenido nacional de lo que se produce y lo que se consume y exporta. El objetivo de China en su proyecto Made in China 2025 es tener un contenido nacional del 70%, es decir, hay un claro objetivo de promover lo hecho en China. Todo el programa de infraestructura que el presidente Biden está impulsando en Estados Unidos trae detrás la ley Buy American, en donde fundamentalmente no solo es el consumo de lo hecho en Estados Unidos, sino además con insumos fabricados en Estados Unidos. Entonces, y si vas a Europa, las restricciones también son muy fuertes. Entonces, por un lado, me parece que lo que hay que observar es que en realidad la mayor parte de los países más industrializados busca fomentar el uso de sus insumos y de sus bienes tanto en su país como en el extranjero. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que México tendría que avanzar, y es la propuesta que nosotros hacemos, es hacia la producción competitiva de insumos intermedios, de bienes, de capital, de bienes finales. ¿Esto qué significa? No es volver al proteccionismo, porque empezando, pues no hay ni recursos para hacerlo. Los convenios comerciales que hemos firmado generan muchas restricciones en ese sentido. En realidad es tener que generar el ecosistema de tres elementos: de competitividad, sobre todo en la parte industrial, de productividad, para garantizar que al final del día se tenga eficacia y eficiencia en la generación de esos bienes e insumos, y tercero, de calidad, que eso se da en las empresas. Y aquí, evidentemente, esto lo que implica son dos cosas: una política industrial diseñada desde el Estado mexicano, pero también necesitamos una nueva generación de base empresarial. Digamos que el emprendimiento en México también ha dejado mucho que desear en los últimos 40 años porque no es de base tecnológica, y ahí es en donde también el sector privado tiene que hacer su esfuerzo. Y yo lo que plantearía es que en función de esto es como se ha generado acercamientos en la CONCAMIN, con el gobierno federal, con el IDIC, para generar una propuesta en este sentido, y eso pues ha ido avanzando. Sí, Pedro, como asesor de la Confederación de Cámaras Industriales y aquí en Cuentas Claras, has venido haciendo especial énfasis en llamar a un gran acuerdo. Pues sí, un gran acuerdo que evidentemente integre también la voluntad del centro, es decir, de la política central del gobierno federal, pero de no ocurrir ese acuerdo, y además porque escuchamos muchas reuniones con empresarios que ahora sí, ahí van tantos miles de millones de pesos en proyectos, y ahora sí, ahí vamos, ya no sé cuántos intentos van, pero ese gran acuerdo del cual tú nos has descrito debería de quedarse ya fuera de ese acuerdo de plano la política intencional o no intencional del gobierno federal. Yo creo que tendríamos que pensar que el mejor liderazgo que se puede ejercer desde el gobierno federal es aquel que supone, en principio, avivar el poder de convocatoria propio de un gobierno electo democráticamente para atraer a todos los sectores que están directa e indirectamente involucrados en el desarrollo de nuestro país, para definir juntos las metas, los plazos y las herramientas, los responsables y los periodos para informar los avances
de lo que tendría que ser una auténtica estrategia para el desarrollo de nuestro país. México, si vuelve, como todo parece indicar, al crecimiento inercial de 2 a 3% a partir del año 2022, lo que estará haciendo es repetir exactamente la misma trayectoria que desde los años 80 ha venido registrando, es decir, creceremos al ritmo que lo hacen los países industrializados, pero con la diferencia de que México trae arrastrando problemas estructurales muy serios que van desde la inseguridad, el rezago tecnológico, problemas de competitividad, polarización de la planta productiva, ensamble de importaciones para la oferta exportable, y yo diría una desarticulación entre empresas de diferente tamaño y qué decir a nivel regional. Así que tengo la impresión de que nunca es tarde para poder convocar al esfuerzo colectivo en pos de un bien común, que en este caso tendría que ser el desarrollo, y el fortalecimiento de la planta productiva nacional, porque de él depende un crecimiento más acelerado, la generación de más y de mejores empleos y sobre todo el eslabón más importante de toda esta cadena, que es la mejoría en el bienestar de la mayor parte de las familias mexicanas. Sí, José Luis, sin duda que los tratados internacionales de libre comercio, los acuerdos de complementación económica, acuerdos recíprocos para proteger la inversión extranjera, México es campeón mundial en la firma, en el número de tratados que están ahí. Y hacia adelante, sin duda que los empresarios son los que tienen que aprovechar este marco de referencia de los acuerdos. ¿Qué tanto las estructuras organizadas de la industria en México están, digamos, en canal de ir hacia adelante para aprovechar esos acuerdos, o están en stand-by ante estas políticas de cambio de reglas del juego y que no hay un respeto al Estado de Derecho por parte del gobierno? Mira, yo creo que el antecedente directo de los límites que tiene haber firmado tantos acuerdos es que en realidad hasta el 2018 el contenido nacional de las exportaciones que realizábamos en el mejor de los casos era 27%. Es decir, desde que entramos al GATT en 1986 y toda la pléyade de acuerdos que firmamos, lo que ha servido es para que hasta 2018 el contenido nacional fuera una cuarta parte de lo que exportamos, es decir, en realidad 3/4 partes son exportación de importaciones. En el mejor de los casos nosotros lo llamamos exportación de maquila, porque pues sí, pueden ser sectores muy sofisticados aparentemente, pero en donde el contenido nacional es 5 o 6%, como es el caso de pantallas planas. Entonces, en realidad, esa es, digamos, la inercia que tenemos. En los últimos años tampoco hemos avanzado mucho en ese sentido, y entonces, en realidad, lo que tendríamos que plantear es que la planta nacional, las empresas nacionales, la industria nacional, salvo algunos casos muy honrosos de grandes empresas, medianas empresas, la mayor parte no está preparada para engranarse en esas cadenas globales de valor. ¿Por qué? Porque esas requieren alta tecnología, procesos de innovación sofisticados, una elevada calidad en capital humano, recursos financieros importantes, pero hay un elemento adicional. Es muy difícil entrar a ciertos sectores si no tienes certificaciones y si no tienes ciertas cuestiones reglamentarias para cubrir, por ejemplo, la industria aeronáutica, la industria automotriz. Entonces, bajo ese contexto, en el corto plazo, sin una política industrial de Estado, me parece que va a ser muy complejo que, a pesar de todos los acuerdos que estamos firmando y los que se quieren firmar, la empresa mexicana pueda aprovecharlos, digamos, de manera amplia. Sí. Pedro, en lo que queda seguramente de este sexenio y lo que vamos a escuchar que va a estar cacaraqueando el gobierno es los proyectos de infraestructura, que el Tren Maya, que Dos Bocas, que el aeropuerto Santa Lucía. Me parece que hasta ahí le va a alcanzar, pero con un nuevo secretario de Hacienda, como introducías al principio, y sobre todo con este enfoque que denominamos los economistas keynesiano, en donde el Estado, a través del gasto público, pueda alentar a la actividad económica. ¿Tú crees que traiga algo nuevo guardado ahí bajo la cartera don Rogelio Ramírez de la O? Ojalá que trajera, en principio diría yo, la rearticulación del gabinete económico y la definición de una agenda muy precisa en el gabinete del presidente de la República en materia económica, para redefinir el rumbo que en materia económica estamos siguiendo, no por cuanto a la estabilidad macroeconómica, sino en lo que atañe a la calidad y a la velocidad del crecimiento al que aspiramos. Si nos mantenemos en la misma ruta que hemos seguido hasta ahora, la de una estabilización
no diría yo estancada o acompañada de estancamiento, sino de crecimiento muy moderado, difícilmente estaremos frente a un gobierno y un sexenio que pasará la prueba del crecimiento económico por arriba del aumento natural de la población, y difícilmente estaremos frente a un balance positivo en materia de resultados estrictamente socioeconómicos de una administración que generó grandes expectativas en materia de crecimiento, de inclusión y de mejoría en el bienestar de la población, frente a resultados que seguramente se van a quedar muy cortos. Yo creo que el futuro secretario de Hacienda trae como la encomienda más importante y de corto plazo presentar y aprobar los presupuestos de ingreso y gasto correspondientes al 2022 y articular la reforma fiscal que permitirá fondear en lo inmediato, o por lo menos en lo que resta de la presente administración, el creciente gasto social que ha comprometido el presidente de la República como parte de su estrategia en materia estrictamente social. Más allá de esto, la verdad es que no veo en la agenda ni de economía, ni de Hacienda, ni del Gabinete Económico, Trabajo y Previsión Social un intento serio, articulado, para avanzar hacia la construcción de una política pública a favor del crecimiento incluyente y acelerado de la economía nacional. Vaya, José Luis, Pedro, el tiempo se va como agua y la verdad es de que ha sido un privilegio para Cuentas Claras, para TV Mexiquense, tener esta super mesa de análisis con dos de los líderes de opinión más reconocidos en México, por lo cual yo les agradezco y me precio de tener su amistad. Muchísimas gracias, José Luis, muchísimas gracias, Pedro, agradecido en Cuentas Claras. Gracias por la invitación. Gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, amigos míos. Un abrazo. Bueno, antes de ir un breve corte, les recuerdo nuestras redes sociales de la Agencia Mexiquense de Noticias para que nos sigan en Facebook y en Twitter, @AMX Noticias y @Raimundo Tenorio.